Una muchacha de apenas 19 años está frente a un grupo de 18 hombres. A su lado, su dueño, el señor John Whitley, la acompaña para darle su apoyo. Su dueño, porque la joven es una esclava. La ciudad es Boston y el año 1772. Phyllis Whitley, porque ese es el nombre de la muchacha, está siendo evaluada. Evaluada, ¿pero por qué? ¿Qué hacía una joven esclava ante un tribunal de 18 intelectuales? ¿Qué debían evaluar estas personas? La respuesta solo se puede entender si nos situamos en el contexto de la época, el siglo XVIII. En aquellos años son muchos los barcos que llegan a las colonias americanas con cargamentos humanos, es decir, personas raptadas literalmente de su hogar en África y que son posteriormente vendidas como esclavas. Los barcos que realizan esta escalofriante tarea viajan atestados. Las personas se hacinan en las bodegas, encadenadas y rodeadas de sus propios orines y excrementos. Por supuesto, las enfermedades abundan, pero los capitanes no tienen ningún miramiento. Cuando un esclavo muere, lo lanzan por la borda. Con semejantes condiciones, pocos son los que llegan sanos y salvos a las costas americanas. Contra todo pronóstico, una niña de 7 años, arrancada salvajemente de su familia en Senegal, llega viva a Boston. Nadie sabe su nombre, ni siquiera su edad. La determinan basándose en el examen de su dentadura. La niña está asustada. Acaba de realizar un peligroso viaje de 4 meses desde su África natal. La han arrancado de los brazos de su madre y de su tribu y ahora se encuentra en un lugar desconocido, rodeada de desconocidos que le abren la boca y la manosean. ¿Qué pasó por la cabeza de aquella pobre niña? Una vez examinado su físico, es llevada al mercado de esclavos y allí la compra un rico sastre de la ciudad, John Whitley, que necesita una criadita para su esposa Susanna. El hombre llama a la niña Phyllis por el nombre del barco que la ha traído a América y, siguiendo la costumbre de los esclavistas, le pone como apellido el de su propia familia. Una marca de propiedad, sin duda, porque Phyllis, como esclava que es, no posee legalmente ningún derecho. Los esclavos no pueden salir de la propiedad sin un pase, y lo que es peor, si su cónyuge o un hijo es vendido, la familia se separa para siempre. Si se equivocan en su trabajo o si simplemente al dueño le da la gana, pueden aplicarles castigos físicos. En algunas colonias del sur incluso está terminantemente prohibido que se enseñe a leer y a escribir a los esclavos, porque los esclavos no son considerados seres humanos, son meros objetos, simples pertenencias. Sin embargo, la familia Whitley parece ser distinta a las demás. Se encariñan con la pequeña y Mary, la hija, 10 años mayor que Phyllis, se decide a darle clases. Le enseña a leer y a escribir y más adelante la introduce en la astronomía, la historia, la literatura inglesa, la Biblia y los clásicos griegos. A los 12 años, Phyllis lee y recita de corrido los textos de Homero y Virgilio y también las poesías de Alexander Pope, tan de moda entonces. Los Whitley se dan cuenta de la innegable inteligencia y el preciado talento de la niña y la animan a escribir sus propias poesías. A los 14 años, Phyllis publica su primer poema en el Newport Mercury de Boston. A los 15, ve la luz el que será uno de sus poemas más conocidos,
sobre ser traída de África a América, donde refleja su periplo y el de muchos de sus compañeros. Fue la misericordia la que me trajo de mi tierra pagana. Le enseñó a mi alma ignorante a entender que hay un Dios, que hay un Salvador también. No lo conocía ni lo buscaba. Me redimió. Algunos ven nuestra raza azabache con ojos de desprecio. Su color tiene un tinte diabólico. Recuerden, cristianos, los negros, negros como Caín, pueden ser refinados y unirse al tren angelical. El poema, a pesar de ser un canto a la igualdad de razas, todavía hoy en día suscita algunas polémicas, ya que Phyllis da las gracias a la religión cristiana por haber salvado su alma. Algunos ven en esto una traición a sus orígenes. Sin embargo, hacer esta lectura del poema es obviar la fuerte carga antirracista que sus líneas contienen, ya que Phyllis reivindica que todos los seres humanos son creados por Dios y, por tanto, tienen las mismas cualidades y merecen ser tratados por igual. Algunos autores sostienen que es posible que la joven moderara su lenguaje porque, al fin y al cabo, seguía siendo una esclava. Cuando los Whitley le dieron la libertad, Phyllis empezó a escribir con un lenguaje más reivindicativo. De hecho, una de sus mayores reivindicaciones en ese periodo fue que, mientras las colonias americanas luchaban por su libertad en la Guerra de la Independencia, todavía existían seres humanos esclavizados. Phyllis creía en la libertad y durante la guerra escribió una carta a George Washington, que por cierto fue contestada. El líder la trata con todo el respeto y la invita a entrevistarse con él, aunque no sabemos si finalmente este encuentro tuvo lugar. Pero volvamos a la adolescencia de nuestra protagonista. Sus poesías empiezan a tener eco en la sociedad bostoniana, pero existen voces que niegan la autoría de Phyllis y la acusan de plagio. En una sociedad racista y misógena como aquella, se consideraba poco menos que imposible que una mujer, y encima negra y esclava, hubiera sido capaz de componer poesía de semejante belleza. Fue entonces cuando Phyllis tuvo que pasar por la prueba más humillante de su vida. Se la colocó ante un tribunal de intelectuales, blancos y varones, obviamente, que decían tener suficiente autoridad para juzgar su talento. La joven tuvo que contestar con infinita paciencia a multitud de preguntas y, según dicen, le hicieron recitar poemas clásicos y también pasajes de la Biblia. La muchacha salió absolutamente airosa de la prueba y al tribunal no le quedó más remedio que reconocer que sí, que aquellas deliciosas poesías eran de su autoría. Aquel día, la mujer y por supuesto la comunidad afroamericana consiguió un importante reconocimiento. El Tribunal de Intelectuales expidió un documento que acreditaba que Phyllis era la autora de sus obras. Pero a pesar de ello, ninguna editorial de Boston quiso publicar el trabajo de una esclava. Así que a la joven no le quedó más remedio que viajar a Londres, acompañada de Nathaniel, el hijo de sus amos, para probar suerte en la metrópoli, por fortuna no tan conservadora como las colonias. Allí abundaban los librepensadores y los abolicionistas, como la condesa de Huntington, la señora Selina Hastings. Ella, junto con otros colegas, consigue que los poemas de Phyllis vean la luz. Su primer y último libro, titulado Poems of Various Subjects, Religious and Moral, es publicado en septiembre de 1773. En la primera página se imprimió el certificado que aquel tribunal de Boston había expedido, para que nadie más dudara de su autenticidad. Nadie podía pensar, años atrás, que la pequeña esclava africana se convertiría en escritora. Con su talento y su ímpetu, Phyllis estaba desafiando a todo un mundo, a toda una era.
Con sus versos, la joven no solo rompía el orden impuesto en el que una mujer negra no tenía ninguna cabida, sino que además alzaba la voz para reivindicar que su gente, es decir, las personas de color, habían sido creadas igualmente por Dios y llevaban en su corazón la misma semilla divina. Tras la publicación del libro, en noviembre de ese año, Phyllis fue emancipada y se convirtió en una mujer libre. Paradójica y tristemente, ese fue el inicio de su declive. En una sociedad como aquella, para un esclavo, la libertad no significaba necesariamente prosperar en la vida. Sí, ciertamente ya no debían obediencia a ningún dueño, pero eran rechazados por la sociedad. ¿Qué sería entonces de Phyllis? ¿Conseguiría ganarse la vida con sus obras? En la primavera de 1778, tras ver con dolor la muerte del matrimonio Whitley y su hija, que tanto habían hecho por ella, se casó con John Peters, un esclavo liberado que regentaba un negocio de verduras. Parece ser que el hombre era muy culto y muy aficionado a la lectura y que además tenía mucho empeño en que Phyllis siguiera publicando. Podrían haber sido muy felices. Sin embargo, todo se truncó. El marido acabó en la cárcel por deudas y Phyllis nunca lo volvió a ver. Para poder subsistir, entró a servir como criada en una pensión. Sus condiciones de vida en aquellos años eran dramáticas, pero aún así intentó sacar adelante un segundo libro de poemas. Nunca pudo publicarlo y el manuscrito se ha perdido. Enferma, hundida en la miseria, habiendo visto morir a uno de sus hijos, Phyllis falleció en diciembre de 1784, a los 31 años de edad. Arrancada de su tierra y de su gente cuando tan solo era una niña, vendida como esclava, ninguneada, insultada y finalmente olvidada. Fue necesario mucho tiempo para que la obra de esta talentosa escritora fuera recuperada. Phyllis fue la primera mujer afroamericana en publicar un libro. Ella es, por tanto, un símbolo de lucha y valentía para su raza y para todas las mujeres.